Estamos de vuelta y vamos a Venezuela. La presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que en 2015 cerraron al menos 58.000 empresas por falta de insumos, es decir, 158 compañías cada día. Además, indicó que al menos 200 corporaciones creadas por el gobierno no demuestran rendimiento y que los sectores empresariales, especialmente el aduanero y farmacéutico, no pueden costear el nuevo aumento salarial. Ramos explicó que la falta de productividad debido a la escasez reduce el capital de las empresas, por lo que se deben despedir a los empleados. La funcionaria aseguró además que las largas colas se han presentado por la falta de azúcar, café, harina de maíz, aceite, precisamente productos que están dentro del conglomerado que creó el gobierno venezolano. Estamos esperando sus comentarios a través de @latardentn24 y @CESánchezM sobre este tema. En Venezuela preguntamos: ¿cree usted que una política de libre empresa ayudaría a solucionar la crisis económica? Más adelante vamos a leer algunas de sus opiniones. Quiero saludar en Caracas, la capital de Venezuela, a Alfonso Riera, primer vicepresidente de Concecomercio, con quien vamos a analizar precisamente este tema de cómo está el parque industrial en el país. Bienvenido. Gracias por el contacto. Un placer. Lo primero, ¿cuántas empresas quedan en el país y qué producen ahora mismo? Bueno, fíjate que la estimación de las estadísticas ha sido un problema acá en el país, porque el único ente que es capaz de armonizar a través de los circuitos integrados, que el más completo es el sistema tributario, en Venezuela se llama CENIAR, es el Ejecutivo Nacional, y ha sido muy carente de dar información estadística. Fíjate que inclusive estuvimos sin el índice inflacionario hasta este mes, que apenas dio el cierre del año pasado y apenas hace un par de semanas, si acaso 3 semanas, había dado el tercer trimestre. Así que hay un retraso estadístico importante. Así que no nos queda a los gremios tratar pero son estadísticas blandas, porque no tenemos la capacidad, obviamente, de dar con una integralidad nacional. Para darte una idea, Concecomercio, que es la Cámara de Cámaras, hay regiones en donde no tenemos cámaras afiliadas, así que nos es imposible tener una radiografía total. Sin embargo, el cierre de 58.200 y tantas empresas o empleadores sí lo publicó el propio gobierno hace aproximadamente 20 días en la página oficial del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. La página es www.ine.gov.be, la versión de Venezuela. Y allí indica que entre el diciembre del 2014 y diciembre del 2015 había una cesación, un cierre, una inoperancia de 58.200 y tantas empresas. Si eso dice el gobierno, hay una duda razonable por la historia, obviamente informativa y de precisión estadística, que esa cifra posiblemente sea mayor, pero lo vivimos en la calle, lo sentimos los venezolanos cuando observamos el número de Santa Marías que hoy día está abierto versus lo que ha venido corriendo en los últimos años. Ahora, ¿cuál fue el factor determinante para que se diera esta destrucción del sector privado en Venezuela? Bueno, no solamente parque industrial, yo allí en esas 58.200 hay que agregar empresas de todos los rubros, no solamente industriales, pero también comerciales, pero también agrícolas y también pecuarias, de todos los rubros. Bueno, fíjate, lo que pasa es que lo que estamos viviendo en Venezuela es una novela repetida histórica de la humanidad, en donde todo aquel ente que abuse de los controles, y particularmente lo que aquí estamos viviendo en detracción al sector privado, ha tendido al fracaso. No es que lo estamos diciendo en estos momentos, es que no se conoce ninguna economía controlada, y menos aún en detracción al sector privado, que haya tenido éxito. Podremos encontrar todos los libros que tú quieras explicando cómo fracasaron, uno que explique cómo tuvo éxito. Así que básicamente la problemática se diluye en problemas muy puntuales, masivos y cotidianos, pero tienen dos puntos cardinales: una economía absolutamente controlada, en donde Venezuela es el país más complejo para montar o instalar una empresa o constituir una empresa, cuyo tiempo promedio excede de los 3 y 4 meses.
cuando en Singapur estás constituyendo empresas en apenas 3 y 4 días. Y montar, no solamente montar la empresa, sino operar la empresa, estamos sujetos a una cantidad de regulaciones y fiscalizaciones, pero particularmente el que se regule, además de lo que te estoy diciendo, eso se suma, la ganancia de las empresas, y muy especialmente siendo el Estado el ente que monopoliza las divisas en Venezuela y no las otorga, pero tampoco permite que uses las tuyas, entonces simplemente el juego se tranca. Todo factor económico tiene elementos de ingreso o de egresos, pero si tú te concentras en el egreso a través de impuestos, de aumento del salario, de imposiciones para fiscales, y abandonaste completamente o inclusive golpeaste los factores de ingreso, producción, materia prima, competitividad, entonces obviamente se va secando la economía, que es lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, de dramática. Señor Riera, dígame algo, ¿cuál es el sector más golpeado por esta crisis y en qué estados del país se concentra el mayor cierre de empresas? Bueno, fíjate que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no es tan preciso en eso. Ahí sí vamos un poco por intuición lo que nos cuentan nuestras cámaras afiliadas, particularmente las regionales y las sectoriales, pues, ¿no? Pero todos los sectores están afectados. Operar en Venezuela es complejo, por supuesto. En la medida en que tu actividad económica aquí en Venezuela esté atada o vinculada a actividades de puerto, eso quiere decir de importación, porque además el parque industrial ha venido decayendo de forma importante. Eso quiere decir que no tienes que vender porque no se produce, pero tampoco se puede importar. La industria, el sector pecuario, el sector agrícola, el sector están impactados, pero particularmente el sector comercio tiene todos esos problemas, pero es el único que tiene la vitrina al público. Eso le agrega un grado más de dramatismo, porque encara, vive el drama que viven los venezolanos y el consumidor, que a fin de cuentas es a quien se debe el empresario. Eso quiere decir que el comercio, además, tiene una dimensión, un componente de pyme, como todos nuestros países, pero en Venezuela el 90% del comercio es pyme, que tiene poca capacidad y poco oxígeno de aguante. Se estimaba que para el 2016 la contracción del sector comercio fuese 12%, pero estamos reportando regiones que manifiestan hasta un 20, 30 y hasta un 40% de Santa María abajo. Se podía pensar que era el efecto post-diciembre, es decir, el rezago de la vacación decembrina, pero ya estamos a punto de marzo y hay muchas Santa Marías que siguen abajo. Esos comercios posiblemente no terminen abriendo, así que ese 12% no va a ser real y posiblemente sea mucho mayor. De estas empresas que han cerrado, ¿cuántas son de capital extranjero y cuántas serían de capital nacional? Me atrevo a intuir que la mayoría es de capital local. Primero porque los capitales extranjeros te dan una posición de empresas dimensionadas que tengan una capacidad de aguante un poco mayor y un lobby un poco mayor, como para que el gobierno pueda estar otorgando divisas dentro de sus factores preferenciales, que también son un absurdo. El control de cambio simplemente no tiene sentido y ha hecho mellas, cuna de corrupción. Mientras más controles creas, más corrupción y más distorsión a la economía. Así que lo que se está mermando es la pyme venezolana, que no quiere cerrar, quiere mantenerse, tiene toda la disponibilidad y aún con todas las adversidades se mantiene dispuesto a que se cuente con ella, con el sector privado, como ocurre en todas las economías, incluso de tendencia de izquierda. Fíjate lo que está pasando en Cuba, hasta Cuba, por Dios, con sus elementos de apertura. China se dio cuenta desde hace rato, así que los únicos que estamos a espaldas del sector privado de forma franca pareciera ser Venezuela, con las consecuencias que estamos viendo. Estamos conversando con Alfonso Riera, primer vicepresidente de Concecomercio, sobre la situación de las empresas en Venezuela, y quería preguntarle por qué al día de hoy no es rentable producir en el país. Bueno, porque las normas y las reglas desafiliaron a Venezuela de lo que pasa en el mundo a nivel comercial. Si no se promueve la empresa privada, vas a tener problemas, pero si encima no la promueves, sino que la detractas, y fíjate cómo ha sido el verbo, que ha sido muy duro. El empresariado venezolano está con la autoestima baja porque se le ha tildado de contraparte. Un país entonces no se desarrolla si
sector público y sector privado se toman de la mano. Pueden no tomarse de la mano, pero si encima la sueltas y no le quieres agarrar la mano al sector privado, entonces, ¿qué queda para producir y para crear el bienestar y el buen ambiente empresarial? Señor Riera, alguna vez, fíjese que Venezuela fue un país en vía de desarrollo. Al día de hoy, y tomando en cuenta el cómo está la economía, le pregunto, ¿cuánto ha retrocedido el país? Bueno, cuando tú tienes un país que te marca unas estadísticas muy poco apreciadas y envidiables, como la inflación más alta del mundo, como la contracción económica que se estima supera el 7%, 2015 y 2016 posiblemente sea mayor, con una monodependencia y poca inteligencia en la diversificación de tu gran producto que es el petróleo, por supuesto que se puede hablar de una involución clara. Este país habrá que reconstruirlo, pero creo que todos estamos dispuestos a hacerlo. La fórmula simplemente no dio resultado y es absurdo continuar insistiendo en lo que no funcionó, sobre todo que todos saben, inclusive el propio gobierno, dónde está la salida, y la salida es el trabajo conjunto con el sector privado. Sin empresa no hay progreso. Finalmente, para este 2016, ¿qué se espera en materia de cierre de empresas por la situación del país, por supuesto? Sumamente complejo. ¿Por qué? Porque pareciera que en pleno terremoto el argumento es, lejos de salvaguardar lo que está ocurriendo y estar consciente de lo que está ocurriendo, es pretender que todos estamos temblando de frío y que el terremoto no existe. Eso quiere decir que si uno no conoce y está consciente de su enfermedad, es muy poco probable que logremos curarla. Si el sistema y el modelo continúa, esto va a terminar peor inclusive que el 2015, que ya fue grave. Hay sectores que ya no aguantan. El nivel inventarial y el nivel de la condición de la pyme es absolutamente crítica. Por eso no es necesario, sino es urgente e indispensable tomar las medidas que no redundan en otra cosa que la eliminación de los controles. Y si estas palabras pueden ser duras a nivel de lo que es lo político, por lo menos la racionalización para permitir que el sector privado pueda reactivarse de una vez por todas. Alfonso Riera, primer vicepresidente de Concecomercio de Venezuela, por supuesto, mil gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en NTN 24. Gracias a ustedes, fue un placer el contacto. Hasta la próxima.